El trabajo y los debates de la Convención en materia de género con el Observatorio Constitucional de Género del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Bien, aquí estamos tal como nos comprometimos, estamos de vuelta, son las 7:41 hoy lunes 6 de diciembre y ya escuchó usted, ahí teníamos una cortina que nos hablaba de la Convención Constitucional y del Observatorio Constitucional de Género para conversar justamente sobre lo que han sido los últimos movimientos que ha habido en esta materia en la Convención Constitucional. Tenemos a la doctora en Derecho y académica de la Universidad de Chile, Claudia Iriarte, que va a conversar con nosotros acerca de los acuerdos y las presentaciones que se han hecho ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional en materia de género. Muy buenos días, Claudia. Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué gusto estar nuevamente aquí. A nosotros es un gusto que estés aquí, pues Claudia. Eh, Han habido algunas presentaciones, están en estos momentos haciendo como una suerte de catálogo de derechos en esta Comisión de Derechos Fundamentales, para que nos expliques un poco esa parte primero, en qué consiste esta Comisión de Derechos Fundamentales, y desde ahí vamos a cómo se va a expresar, cuál va a ser la perspectiva de género que va a tener, podrían tener estos derechos fundamentales. Bueno, la convención, como es de público conocimiento, digamos, ha ido dividiendo su trabajo en comisiones, parte de su reglamento, y también ha establecido etapas de trabajo. Y justamente en esta etapa cada comisión inicia su propio desarrollo, o inició en realidad hace un mes atrás, más o menos su desarrollo y conocimiento, que está combinado en un proceso de audiencias públicas eh, que ellos invitan, o bien de personas que particularmente se plantean el interés de ir y presentan su solicitud, y ellos van escogiendo y eligiendo aquellos que les son de su interés, tratando de salvaguardar, en lo que nosotros hemos visto, la diversidad que se exprese y sobre todo la representación lo más plural posible de todas las ideas y sectores de la sociedad. Y en ese sentido la comisión, bueno, perdón, y junto con eso ya se ha avanzado a un periodo que se ha abierto para recibir entonces mociones de la propia ciudadanía como propuestas de moción popular de la ciudadanía en las diversas comisiones. En particular, o específicamente en la Comisión de Derechos Fundamentales, que es, valga la redundancia, fundamental, porque es la que entra a estudiar toda la temática de derechos. Y se supone, o la idea central es que esta constitución se estructure sobre un sistema de derechos. Así de importante es esta comisión, es como la que va a ver, a debatir, a conocer y a proponer lo que sería la columna vertebral del sistema constitucional que se estaría proponiendo para Chile durante el primer semestre del año que ya está a punto de comenzar. Y en ese trabajo han estado, y eso es lo que están comenzando, y la técnica de trabajo es partir formando una especie de catálogo de derechos, de derechos, perdón. Y en esa perspectiva han ido recibiendo ya sea las opiniones que se presentaron, primero estructuraron su trabajo en una recepción de planteamientos y propuestas generales de los que fueron a la propia convención a ser presentes, y también ahora están entrando a ver, también con presentaciones, las propuestas o las ideas más, porque aquí no son propuestas, son ideas, sobre derechos específicos. Y dentro de eso, ya, y junto con eso, perdón, está la recepción de lo que van a ser las propuestas de la ciudadanía, pero no solo la ciudadanía, yo fui carente, o no expliqué el todo, porque es desde la propia ciudadanía como una especie de moción popular que se cuelga en la base de datos y en el sitio, y entonces uno suscribe y tienen que juntar 15.000 firmas. Y los derechos o los planteamientos que junten 15.000 firmas pasan a ser como una propuesta presentada por un grupo de convencionales. Y además los convencionales están en la etapa de presentar ideas que tienen que tener un número de convencionales mínimo y máximo, y en ese sentido también han habido propuestas interesantes. Desde la perspectiva de género, Claudia Iriarte, ¿cuáles son los derechos que se necesita instituir? Nosotros tenemos un problema grande en el tema de la violencia de género, también de la violencia contra las disidencias,
¿Son estos temas que se necesitan incluir en la próxima Constitución? Bueno, sin duda, lo que están planteando es central, ¿ya? Ahora, los temas son, yo diría que la mirada de género em, en el sistema de derechos tiene un conjunto de perspectivas. Primero, desde los derechos en sí. Y aquí hay nuevos derechos, que es lo que específicamente, Raúl, me estás planteando, en la idea del derecho a la vida libre de violencia, que es un derecho que en nuestro ordenamiento jurídico sería absolutamente novedoso. Tiene rango, o sea, está creado en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, específicamente la Convención Belém do Pará, es una de las primeras que lo instaura y desarrolla, y esta convención es parte del sistema interamericano de derechos humanos. Pero la CIDAW, que es la convención que protege o que está establecida para superar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es anterior a la del sistema interamericano, que es específico sobre temas de violencia, si bien en su articulado inicial no establecía esta temática, pero con el desarrollo posterior sí fue estableciendo, y han habido acuerdos generales que han ido entrando, convirtiéndose prácticamente en nuevas convenciones sobre el derecho a la vida libre de violencia, y en esta normativa, como digo, ha sido recepcionada, ha sido recepcionada por el ordenamiento jurídico chileno, y establece de un modo similar a lo que es la Convención Interamericana para la superación de la violencia de género, el derecho a la vida libre de violencia. Ese yo diría que es uno de los primeros puntos fundamentales. El otro, que es fundamental, tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, porque este es un derecho, esto sí que es nuevo, tiene una densidad, yo diría, o una robustez más débil, no es tan robusto aún en el sistema internacional de los derechos humanos, si bien ya desde el último tercio del siglo XX se comenzó a desarrollar, y ahí hay dos líneas que confluyeron en esta materia, que tiene que ver con lo que fue todo el desarrollo en Naciones Unidas de la temática de las mujeres, particularmente en las reuniones para el adelanto y derechos de las mujeres, que la primera fue en México, la que culmina este proceso es Beijing, en la década del 90, y allí sí ya están establecidos al menos como derechos reproductivos, pero en paralelo, en una en una reunión internacional también del Sistema de Naciones Unidas referida a los temas de población y desarrollo, se establecen también como parte del sistema general los derechos reproductivos, que en un proceso evolutivo se ha incorporado la idea de los derechos sexuales y reproductivos, y sin duda ambos derechos, si bien surgen vinculados al desarrollo de la realidad de la mujer, pero su fundamento tiene que ver con superar, con entregar herramientas para abordar de mejor forma lo que son los elementos de discriminación estructural que están en el sistema, porque se basa en un modelo sobre estructuras sociales que históricamente han discriminado. Y desde ese punto de vista no solo se refieren a los derechos de la mujer, sino sin duda a las disidencias sexogenéricas, porque obviamente hay una temática allí tanto de violencia como de derechos sexuales y reproductivos que están a la base también de los derechos de esta población. Claudia, cuando uno piensa, por ejemplo, en estos dos aspectos, ¿no es cierto?, que pueden ser iniciativas que deberían estar incorporadas en la nueva Constitución, lo que salta inmediatamente es cómo se va a expresar en la práctica a través de leyes. Porque finalmente en la Constitución quedan establecidos como derechos, pero eso tiene que concretarse, me imagino, a través de una legislación bastante específica que permita que esos derechos sean efectivos. Sí, mira, me permiten, voy a volver un minuto a la pregunta de atrás, porque hubo un derecho fundamental que se me quedó en el tintero para no alargarme tanto, ¿Eh? Que tiene que ver con el derecho al cuidado, ¿ya? Que es un tema que es otro, yo diría que esa es la triada fundamental, estos derechos sexuales reproductivos, el derecho a la vida libre de violencia, y un conjunto de derechos, y eso sí que aún está, perdón, y un conjunto de derechos vinculados a lo que es el derecho al cuidado, y donde se instala el derecho al cuidado, porque existe el cuidado, no existe el derecho al cuidado, pero hay que regularlo de modo que efectivamente este sea un proceso de que se basa en el principio del rol social del cuidado, o más bien cómo se ha desarrollado el rol social de la reproducción, porque el cuidado tiene que ver con la reproducción humana,
no solo con el parir hijos e hijas, sino con reproducirnos cotidianamente. Y yo diría que esos son los tres nuevos derechos o temáticas que están muy vinculadas a la realidad de género. Esta última que mencioné es la que tiene menos desarrollo en el derecho internacional de los derechos humanos. Y la asocié a tu pregunta, Juanita, respecto específicamente de, bueno, ¿cómo hacemos para que después el orden postconstitucional entre a regular estas materias? Y sin duda eso es lo difícil. Allí estamos en una encrucijada, o más bien en un desafío, diría yo, muy similar a lo que fue en el desarrollo del derecho internacional, perdón, de la Constitución de 1925 en Chile y en ese periodo en otros países, en la recepción del constitucionalismo al Estado social, que nos implicó nuevos derechos y nuevos sistemas de garantía. En nuestro país no solo van a haber nuevos derechos respecto de las mujeres, que son los que hemos mencionado en general, que sin duda van a quedar, van a haber nuevos sistemas de garantías vinculados a estos derechos, pero además nuevos sistemas de garantías vinculados a lo que es la realidad de la mujer y de las disidencias sexogenéricas, con lo cual ahí va a haber todo un área absolutamente nueva que tiene que tener su correlato en un ordenamiento jurídico que está bajo la Constitución. Y sin duda eso tensiona el ordenamiento jurídico vigente de dos puntos de vista. Primero, en la reforma al orden jurídico que ya existe, que sin duda todo este desarrollo, sobre todo desde los principios que se estructure, va a significar una modificación, yo diría, en todo el ámbito legal, porque en general la temática, la realidad de las mujeres y de las disidencias sexoafectivas, como son parte son expresión de una discriminación estructural que está sobre la base de un orden social sexual que ordena este sistema. Entonces, por lo tanto, ese modelo penetra todo el ordenamiento jurídico. Entonces vamos a tener que entrar a regular familia, sin duda, que se va a requerir un nuevo código de familia o alguna legislación que modifique sustancialmente, porque es cierto que las instituciones más o menos democráticas, por decirlo de alguna forma, o más verticales o más jerarquizadas del Código Civil han sido modificadas, pero los principios, la lógica de la familia no ha sido modificada. Y es fundamental, porque esto tiene un correlato en materia penal, tiene un correlato en seguridad social, tiene un correlato en derecho al trabajo, etcétera, la legislación laboral además. Entonces, esto se nos amplía a los mismos debates sobre los derechos o el derecho al cuidado. Yo creo que son los derechos al cuidado. Entonces, como digo, civil, penal, sin duda, a una modificación. No solo pensando en los derechos sexuales y reproductivos y el aborto, todo lo que tiene que ver con la autonomía sexual, todo lo que tiene que ver con los delitos de violencia sexual. Hoy día los delitos de violencia sexual están construidos en un tipo penal que está sobre la base de la protección del orden de las familias y la moralidad pública, que en algún minuto le agregaron la autonomía sexual, pero está agregada a estos dos que son la base estructurante de todo el sistema. Porque si bien se modernizaron los tipos penales, pero de nuevo, al igual, creo yo que en materia de familia, aquí esto requiere una reforma sustancial del código, porque hay que modificar principios. Y eso va a implicar no solo una normativa subconstitucional, sino también normativa en la parte transitoria, las normas transitorias de la Constitución, que van a regular el periodo de tránsito mientras se van regulando esas normativas, que puede ser largo. Hay una institucionalidad, por ejemplo, los derechos del cuidado, que va a requerir desarrollarse. Estoy pensando que fue como el Sistema Nacional de Salud, que demoró 15 años o 20 años después de la Constitución del 25, o lo que son los sistemas, la creación de sistemas, por ejemplo, nuevos en materia de seguridad social, que también fueron importantes a partir de la Constitución 25, pero aquí a partir de lo que es la realidad que se establezca del derecho al cuidado, porque eso tiene que ver con la seguridad social. Más allá de los temas del trabajo, pero está vinculado al trabajo también, porque este es trabajo reproductivo, que no es remunerado. Entonces hay que crear todo un sistema que está vinculado a la seguridad social. Y ahí viene un gran desarrollo que pasa primero por una etapa muy creativa, porque en muchos de estos temas hay poco desarrollo en el derecho comparado, tanto de rango constitucional como de rango subconstitucional. Hay algunas cosas interesantes en América Latina. Uruguay ha tenido un avance, sin duda novedoso, que es posible mirar, algunos países europeos, pero ahí hay un debate muy de fondo. Y todo eso, por lo tanto, como yo siempre digo, no solo basta, y perdónenme que me alargue tanto, la reforma constitucional, sino el debate postconstitucional es fundamental. Ya hay que estar
muy creativos y muy pendientes, y el movimiento mujer y los espacios además académicos que trabajamos en estos temas, porque la capacidad propositiva no se agota aquí, al contrario, aquí está recién partiendo. Exactamente. Estamos conversando con Claudia Iriarte, doctora en Derecho y académica de la Universidad de Chile, sobre estas propuestas que se están haciendo en materia de aseguramiento de temas de género en la próxima Constitución, considerando las propuestas que se están haciendo a la Convención Constitucional. Claudia, considerando el último rechazo que se dio en el Congreso al proyecto de ley de aborto en particular, y que tenemos un Congreso mitimota, podríamos decir, para el próximo periodo, en donde se expresa precisamente un sector que está totalmente en contra, desde la democracia cristiana hasta sectores de la derecha que hoy día están representados como el Partido Republicano, como este debate constitucional va a obligar a los sectores que buscan que se implemente este derecho, que en definitiva son los derechos sexuales y reproductivos para, en particular, las mujeres y las disidencias sexuales. A ver, yo creo que ahí hay, como decimos el chiste de los abogados, hay que distinguir. Primero, en el debate constitucional, ¿ya? Hay que ver qué derecho, porque los derechos sexuales y reproductivos son muy amplios. De hecho, ya existe presentada una moción popular, está abierta para la firma, que justamente establece como concepto general el derecho a los derechos sexuales y reproductivos, y establece expresamente que dentro de ellos se encuentran el derecho al aborto. Y establece además, esta moción que está presentada, tiene una parte que es un derecho vinculado a temas de salud, a temas de autodeterminación y a temas de educación, ¿ya? Porque también en los derechos sexuales y reproductivos está todo el derecho al acceso a una educación sexual integral. Tema que por lo demás recordemos que nuestro Congreso, el que no era mitimota, sino que tenía más de ciertas ideas, no fue capaz de aprobar, cumpliendo incluso un mandato de esas normas obligatorias, o sea, que está en el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, de una u otra manera nosotros deberíamos desarrollar una regulación sobre los temas de educación, de acceso a una educación sexual integral. Y no se pudo aprobar porque no hubo quórum suficiente. Entonces el tema, vemos, es complejo no solo en estos parlamentos mitimotas, como dices tú, que vienen más adelante. Ya fueron complejos ahora. Bueno, como digo, va a depender primero de hasta dónde se llegue en el propio texto constitucional, la primera idea. Y segundo, y eso va a determinar qué es lo que se requiere para el futuro, digamos, para reformar una legislación, una institucionalidad. Y sin duda que eso va a estar complejo. Ya está complejo por la situación que ya presenté, estos temas siempre tienen complejidad. Incluso a propósito de la democracia cristiana, su candidata que salió quinta ahora en la elección, ella estaba por temas como el aborto y como temas como los derechos sexuales y reproductivos en términos más generales, pero no fue capaz de convencer a su conglomerado de avanzar en esa temática. Entonces es un tema sin duda complejo. En lo que fue los procesos comparados en América Latina, del desarrollo de las nuevas constituciones, logró haber cierto acuerdo en el propio proceso constituyente, que sin duda es un lugar de avance. Ahora, lo que viene va a depender fundamentalmente del movimiento de mujeres, creo yo, y aquí insisto en la idea de comparar este proceso muy similar a la Constitución del 25, que su logro y avance y la real institucionalización de lo que allí se establecía en un sistema normativo dentro de lo que fue, como digo, todo el sistema de salud, la creación del sistema de seguridad social, el año 25, que aquí en esta línea es bastante parecido, por lo demás, en muchas cosas, solo que sobre una temática específica de género con temas nuevos, porque, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos requieren no solo sistemas de educación, requieren todo un sistema nuevo, programas nuevos, recursos nuevos en materia del sistema de salud. Bueno, para terminar, porque estamos en el tiempo, allí fundamentalmente creo que va a depender del movimiento de mujeres. Si el movimiento de mujeres logra instalarse de verdad y logra ir poniendo estos temas más allá, en el post-constituyente es la única forma que se avance, porque el Congreso se ve compelido desde la ciudadanía. Y aquí quiero recoger una frase que dijo un autor muy importante en el derecho, que es Luigi Ferraioli, un teórico italiano, jurista, que vino en plena movilización estudiantil en el año 212, y desarrolló una conferencia magistral en la Facultad de Derecho,
y un alumno le preguntó si esa movilización estudiantil era ejercicio de soberanía. Y él dijo que sí, que mientras fuera sin violencia, obviamente que era ejercicio de soberanía y originaria y directa. Entonces, por lo tanto, no queda otro camino que el ejercicio de la soberanía para lograr este avance sustancial que se logre en la Constitución para que se convierta efectivamente en un derecho y el sistema de garantías opere. Bien, estábamos conversando con la doctora en Derecho Académica de la Universidad de Chile, Claudia Iriarte, a propósito de las presentaciones que se hicieron ante la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional, de cuáles son efectivamente las posibilidades de que quede establecido constitucionalmente derechos como una vida libre de violencia, la salud reproductiva, la salud sexual, los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, ¿no es cierto? Los derechos al cuidado, en fin, varios temas que abordamos con Claudia Iriarte. Se nos fue el tiempo volando, ahí nos quedamos todas pendientes a propósito del Congreso, de lo que no fuimos capaces de aprobar con un Congreso que era favorable y que se nos viene pesada la mano con uno que no es precisamente muy amigable, según lo que hemos escuchado de algunos de sus integrantes al menos, ¿no? Claudia Iriarte, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana y por explicarnos cómo va esta convención constitucional con perspectiva de género. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo en una pronta oportunidad. Que estén bien, adiós. Igualmente, Claudia. Que estén muy bien. Bueno, Juanita, nos pasamos un poquito del tiempo, son las 8:12 de este día, lunes 6 de diciembre. Vamos a ir rápidamente a un corte y ya regresamos con el comentario del director Patricio López. No tenemos comentario hoy día, Raúl. Ah, es cierto, sí, parece que estamos en fin de semana todavía, Juanita. Todavía, hoy día no tenemos comentario con Patricio López. No, sí. A la vuelta tenemos entrevistas, Sí, así que una así pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Hola, soy Juan Carlos Meji, cineasta. Un gran saludo para la radio que piensa en sus 40 años. Siempre escucho la radio, soy un auditor habitual, porque creo que el cine es más que ver una película. Eso, un gran saludo.